vamos a retomar lo que ocurrió, un evento que ocurrió en la vida de Jesucristo y una mujer llamada María Magdalena. Ellas van bien temprano junto con otras mujeres al sepulcro. María no era una mujer muy entendida en lo que estaba pasando, entonces ella estaba pensando que quién iba a remover la piedra, que cómo iba a pasar esto. Y cuando llegan al lugar, miran que la piedra ha sido removida, ya sabemos la historia, fue removida por un ángel, remueve la piedra. Pero ella está preocupada porque no sabe a dónde se fue su maestro. No lo sabe. Y cuando está en esa preocupación, está llorando, está preocupada, está afligida, mira a un hombre que está por ahí. Y cuando lo ve, dice la escritura que lo relaciona con el hortelano, o sea, el que trabajaba la tierra, y le dice: ¿a dónde pusieron a mi maestro? Dímelo que yo lo llevaré, o sea, yo me encargo del cuerpo. Imagínese esta mujer hasta dónde llegaba su corazón. Y mientras está en esta conversación, Jesús se revela a ella y le da un mensaje que tiene que llevarle a sus discípulos. Imagínese la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo y Él manda un mensaje con esta mujer, y vaya conmigo al mensaje que fue dado. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, que eso es un estudio aparte que tendríamos que ver otro día. Pero aquí viene el mensaje: pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Realmente a mí casi no me gusta usar esta versión de vuestro, pero ya se va a dar cuenta por qué estamos utilizando en este día esta versión, porque tiene un significado, tiene una connotación. El mensaje que Jesucristo quiere mandarle a sus discípulos y por ende también a nosotros. Entonces diga esto conmigo: ese mensaje también es para mí. Dígalo una vez más: ese mensaje también es para mí. Porque este mensaje definió la relación de Dios con la humanidad. Cómo Dios se iba a relacionar con usted y conmigo. Ese simple mensaje que le estaba dando a una mujer define cómo el ser humano hoy en día se va a relacionar con Dios. Y veamos el mensaje: mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces vamos a ir analizando poco a poco de qué trata este preciso mensaje. Entonces lo primero que vamos a hablar es Dios como Padre. O sea, la resurrección de Jesucristo, el mensaje que Él da es que ya Dios deja de ser aquel ser lejano que muchas veces vemos y que muchas veces así lo consideramos. Cuando yo era un niño y empecé a ir a la iglesia, yo nunca miraba a Dios como Padre. Lo miraba como ese anciano que me imaginaba en mi cabeza, un anciano sentado en una nube de una larga barba. Y se lo digo con tristeza, pero eso muchas veces es la manera en que la iglesia mira al Padre Celestial, a Dios. Lo vemos como alguien que quiere castigarnos, como alguien que está preparado para lastimarnos, pero no como realmente es, como Padre. Si usted va en toda la historia del ser humano, ningún Dios se ha atribuido este título como Padre. Y cuando hablo de Padre, no estoy hablando como los dioses que se hacían llamar los padres de todo, o sea, porque se hablaban de creadores, sino como el Padre del ser humano. Interesantemente, ni los judíos conocían a Dios como su Padre. No lo conocían. No lo miraban de esa manera, lo miraban como el Señor. Y aquí hay unos títulos que quiero mencionarles. Por ejemplo, bueno, ya sabemos, ¿no? El nombre de Dios, el Yod-Heh-Vah-Heh, sería el tetragramatón,
pero el más común es Yahvé o Jehová, como lo conocemos en la Reina Valera, pero Elohim también es otro, que significa supremo. El Shaddai, que es omnipotente. Y este es un nombre tal vez muy poco conocido, pero el Yon, que es altísimo. O también Adonai, que significa Señor. Y el judío lo conocía más como el Adonai. Como el nombre de Dios no tiene vocales, entonces no se sabe exactamente cuál es la pronunciación. Son 4 letras, por eso se le conoce como el tetragramatón, que ya se lo mencioné, en hebreo es Yod, Hei, Ba, Hei. Esas son las 4 letras que componen el nombre de Dios, pero como no tiene vocales, no se sabe a ciencia cierta cuál es la pronunciación correcta. Y eso se dio porque el judío no quería mencionar el nombre de Dios. Hay relatos de que cuando iban a escribir el nombre de Dios, se bañaban primero, escribían el nombre de Dios y luego se bañaban, para que tengan una idea de cómo dimensionaban ellos, cómo se imaginaban a este Dios que se había encontrado con su pueblo, con los patriarcas. No lo miraban como padre, lo miraban como Señor. Por eso suplantaron el nombre de Dios con Adonai, que es Señor. Pero vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Ya Jesús estaba tratando de implantar en el corazón de sus seguidores este principio. Vosotros pues orad de esta manera, o vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aunque repetimos el Padre nuestro que estás en los cielos, verdaderamente, ¿cómo estamos viendo a Dios en nuestras vidas? ¿Lo vemos como un Padre? ¿Así lo estamos viendo? Ahora ocurre algo doloroso, porque es la verdad. Es doloroso entender que como hemos sido víctimas de toda la inmoralidad que se ha metido en la familia, hemos visto a un padre, o la idea que tenemos de un padre, como una persona que no ama. Pero no es así en el caso de Dios. No funciona de esa manera. Él quiere que lo veamos como un verdadero padre amoroso en nuestras vidas. Vean lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero usted sí le conoce. ¿Me dice amén a eso? Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por favor, diga esto conmigo. Ahora soy un hijo, una hija de Dios. Eso no lo puede decir cualquier persona. Y no es que Dios es alguien que es exclusivo para alguien en particular. No lo puede decir nadie excepto aquellos que han venido delante de Jesucristo para ser lavados por nuestros pecados. Ahora quiero remarcarle esto. Este padre no es cualquier padre. Por favor, diga esto conmigo. Mi padre no es cualquier padre. No es como el padre que normalmente nosotros conocemos, o los padres que conocemos. Padres que abandonan a los hijos, abandonan a la madre. O imagínense, en una ocasión me relataba esto a una persona que tengo el permiso para contarlo. Y decía, la primera vez que yo conocí a mi papá fue de esta manera. Yo no lo había visto en mi vida, o por lo menos que yo tenía uso de razón, no sabía cómo él era. Entonces un día estoy en la calle jugando con mis amigos y de repente se aparece un señor, se saca la faja y empieza a darme con la faja. Y me dice, vago, ¿qué estás haciendo en la calle? Vaya para la casa. Y yo le digo, ¿quién es usted? Pues yo soy tu papá. Así conocí a mi papá. Este padre no es cualquier padre. No. Escúcheme. Si usted suma el amor de una madre, de un padre, todos los tipos de amor que existen en esta tierra, no se comparan con el amor de este Padre Celestial. Es único.
No hay otro padre como Él. Por eso Salmos 27:10 nos dice, podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. La Reina Valera dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, después de ser despreciado por estos seres que deberían de amarme, con todo, el Señor me recogerá. Entonces, no tenga la idea de padre como quizás el padre que usted ha tenido. Yo tuve la dicha de tener un gran padre, de tener un padre amoroso, pero también un padre firme, un padre que me corregía, gracias a Dios, de la manera correcta. Tuve esa dicha, pero tal vez usted no tuvo esa dicha. Entonces usted piensa en un padre como ese padre, como esta persona que le contaba. Imagínese conocer a tu papá y lo primero es que lo estaba golpeando. Eso es como que el padre suyo fuera el doctor que le trajo cuando nació. Lo primero que recibió de ese doctor, que es su padre también, que es nalgadas. Y así conociéramos a nuestros padres. Tal vez esa idea, pero necesita quebrarla. Porque le puede abandonar cualquier ser humano, padre, madre, hermanos, amigos, pero Dios nunca le va a abandonar porque es su Padre. Amén. Su Padre. Pero también hablemos de otra parte del mensaje, que es Dios. Es el ser más poderoso que existe, que ha existido, sin principio ni fin. En una ocasión alguien me hablaba de que si todo tiene un origen, una causalidad, o sea, todo tiene un origen, ¿por qué Dios no tiene origen? Es que precisamente Dios no se rige bajo las normas de esta tierra. Él está sobre todo lo que nosotros conocemos. Hay alguien que está encima y ese es Dios. Entonces, hay algo que implica este título, este nombre, este ser. Y le quiero hacer algunas menciones. Por ejemplo, implica que Él es supremo, que es el único creador. El ser humano no crea, para que tengamos eso en claridad. No inventa, es un invento, no es un invento, solo son descubrimientos. Porque eso ya existe. El teléfono no fue inventado, eso ya existía. Por ejemplo, el que descubrió la ley de la gravedad y todo lo que podríamos hablar, Él es el único creador. También es el máximo gobernante que existe. Él gobierna sobre todo, también es el dueño. Y por último, que es donde quiero enfocarme, es Dios celestial. Por eso es cuando hablamos de la palabra celestial, vamos una vez más a Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando ustedes van a orar así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y por qué queremos hacer un énfasis o por qué quiero hacerle un énfasis en la palabra celestial? Porque tenemos que entender que este Padre y Dios no se compara con nadie. No hay nadie parecido a Dios. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe cuál es la respuesta? Dios no tiene enemigos. ¿Quién es el contrario de Dios? Sería otra pregunta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dios no tiene contrario, porque un contrario o un enemigo tendría que ser alguien a la par, pero Dios no tiene nadie que esté a su par. Y aún alguien que podría decir, pero Satanás, no, Satanás él es enemigo de las almas, o sea, enemigo nuestro, pero no de Dios, porque Dios no tiene enemigo, Dios no tiene par, Dios no se compara con nadie. Diga conmigo, por favor, Dios no se compara con nadie, con nadie. Por eso tenemos que entender que Él es celestial. Entonces, como Él es único, no debe ser tratado como alguien de esta tierra. Él es único, no debería ser tratado
como usted y yo tratamos a alguien de esta tierra. Hay veces escucho a personas orar, o he escuchado personas orando, y le hablan al Señor como que si le estamos hablando a cualquier persona. Y lo tuteamos. Pero no como el nicaragüense, el tú todavía lo usa como un nivel más alto. Le llamamos vos, porque vos, Señor, sabés que... Bueno, y si usted se siente bien con eso, pero no podemos tratarlo de la misma manera. Estamos honrando o le estamos tratando con más respeto a otras personas que cómo tratamos a Dios. Por eso le quiero mencionar algunos aspectos importantes de cómo tenemos que tratar al Señor. Con honra, por ejemplo, con respeto y también con temor, porque Dios es amor. ¿Podemos decir amén a eso? Pero también es fuego consumidor y tiene que ser tratado con temor. Y por último, con nuestra adoración. Cuando uno ve esta manera en que debe de ser tratado el Señor y quién es Dios, entonces, por eso esto es una frase que siempre le digo a mi esposa. Por eso tenemos que entender que no hay nadie en esta tierra que puede representar 100% a Dios. Nadie. Por eso cuando los hombres fallan, recuerdo en una ocasión que alguien me estaba cuestionando acerca de mi fe y me dice, sí, pero el pastor fulano de tal cayó y falló. Y le digo, ¿y a mí qué? ¿Qué es de tu religión? Le digo, para comenzar, no tengo religión. Primero, si usted me dice cuál es la religión que las escrituras no señalan, yo le voy a decir, esa es la religión. Pero hasta el día de hoy he leído muchas veces la Biblia y nunca he encontrado el nombre de la religión. Dios no tiene religión porque Dios no tiene límites. ¿Ve? Entonces, si una persona falla, si una persona intenta hacernos daño, nos hiere, nos ofende, uno no se ofende con Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede representar al Señor más que Él mismo. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, se recuerda lo que le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar a otro consolador. ¿Sabe cómo se llama eso? Vicario, el que me representa, el que me suplanta. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo. Entonces no hay un hombre, no hay una religión, institución, lo que usted quiera, ni siquiera una iglesia que representa 100% a Dios. Solo Dios se puede representar a sí mismo, porque Él es único. Para que vayamos entablando una idea y rompiendo paradigmas en nuestra mente. Veamos otra parte de la expresión que Jesús les da. También les dice mí, haciendo referencia ¿a quién? A mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y esta expresión mí lo que nos da es una relación individual y personal. O sea, Dios es para mí. Por favor, dígalo conmigo. Dios es para mí. Y en esto des el permiso de ser un tanto como egoísta, ¿no? Es mío, es mío, es mío. Y cuando estábamos trabajando ayer que estaba hablando con mi esposa de este tema, y ya está en el Raizón predicando el mismo mensaje, y pensando en esto, le digo, ¿sabes? Esto es algo que normalmente el cristiano no entiende. Porque cuando yo era un adolescente y un niño, y oraba, y tenía una necesidad y oraba, porque era solo cuando oraba, y le pedía al Señor algo, yo siempre hacía referencia y decía, Señor, tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo le hacía esa referencia por una razón, porque yo decía, yo quiero que Dios se acuerde que yo soy un hijo de personas que lo aman. Pero no lo veía como para mí. De hecho, la primera vez que yo tuve una respuesta de Dios, yo estaba en mi cabeza diciendo, ¿será cierto? ¿Será verdad que yo estoy recibiendo esto porque yo oré?
Y a medida que iba pasando el tiempo y personas me decían, y que entonces se sanó la persona porque usted oró, yo podía decirle, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Pero qué se cree? No me creo nada. No nos creemos nada. Pero queridos hermanos, Dios es su Dios. Él es su Padre. Es suyo. Es personal. Lo que Jesús quería transmitir en este mensaje es personal. Por eso tengo que decirle, usted tiene que convencerse que es su Dios. Que cuando usted dobla las rodillas, Él está esperando a usted para tener esa intimidad. Ayer antes de ir a la cama, mi esposa estaba haciendo otra cosa y yo me fui al cuarto y quise interceder por esta reunión de esta mañana. Y mientras estaba orando, le decía, Señor, por favor, que los que escuchen este mensaje salgan de ahí entendiendo de que tú eres su Dios. Y por favor dígale a la persona que está ahí a su lado con el corazón, Él es tu Dios. Él es tu Dios. El apóstol Pablo fue una persona que persiguió la iglesia. Y la primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 8 en adelante nos relata él hablando algo acerca de su conversión y dice, por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y si usted lee el libro de los Hechos, se dará cuenta que cuando Jesús se le aparece, imagínese qué relación más íntima llegó a tener Pablo, que Jesús se le apareció a Pablo para estorbarle y que dejase de ser un perseguidor y evangelizarlo y convertirlo. Se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vano para conmigo. Él conoció a este Padre a pesar de todo lo que había hecho. Conoció a este Dios personal a pesar de todo lo que había hecho. ¿Y qué ocurre con el pueblo del Señor? De repente usted está aquí y usted viene de un divorcio. Y permítame decirle eso no le hace de una persona de segunda categoría. De repente usted tuvo un aborto, se realizó un aborto, o anduvo en caminos terribles, o llegó a cometer un crimen y ahora usted está ahí sentado y diciendo, sí, pastor, pero ¿quién sabe para mí? Para mí, ¿quién sabe? Y yo he conocido personas que dicen eso. No, yo quiero que mis hijos le conozcan pero para mí no hay esperanza. Para mí no, es que eso no es para mí. Pero no es cierto. Esto también es para usted, para que usted le conozca como su Dios personal. Cuando fui creciendo y me di cuenta de que Dios estaba contestando a mi oración, entonces ya dejé de creer que era el Dios de mis padres. Mi papá se llama Abraham. Entonces cuando yo leí en las escrituras que los patriarcas decían Dios de mi padre Abraham, por ejemplo, yo también oraba de la misma manera y decía Dios de mi padre Abraham, literalmente. Pero vea cómo tiene uno fijada la cabeza. No, es que lo que pasa es que yo no soy bueno, a pesar de que era un niño, imagínese. Porque no había entendido bien que era mi Dios. Y por eso salga de este lugar entendiendo bien eso. Es un Dios personal, es suyo. Es mi Dios, es su Dios. Pero también hay otra parte de la expresión de Jesús y dice vuestro. Y por eso es que utilicé esta palabra, vuestro. Porque a pesar de que Dios es un Dios personal, y volvamos a la frase de Jesús, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, a pesar de que Él es un Dios personal, también es Dios para todos. De repente usted vino por primera vez
Una persona le invitó, le insistió en que viniese un domingo a las 5 de la madrugada a la iglesia. Se tuvo que levantar a las 4 o antes, en el caso de las damas. Cuando yo veo a mi esposa me dice, ¿a qué hora vamos a salir? Y le digo la hora. Entonces ella empieza a alistarse y me dice, no te vas a alistar. Y le digo, ¿cómo no? Claro que sí. Pero avance usted. Casi una hora después me alisto yo y todavía ella está trabajando. De repente usted, no sé, a las 4 o antes de la madrugada, no sé a la hora que se levantó, pero está aquí y está diciendo, sí, Dios es un Dios personal. Pero quizás para los que son miembros de aquí, para los que ya tienen mucho tiempo, pero quién sabe si será para todos. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque Dios no es exclusivo de nadie. Ve, Dios es Dios para todos. Es Padre para todos. Es tan poderoso, tan increíble que puede ser un Padre y un Dios muy personal, pero también en su corazón, en Él cabemos todos. No hay un exclusivismo. Y qué tristeza es cuando uno escucha religiones, por ejemplo. Me acuerdo en una ocasión que estaba conversando con una persona de X religión, no voy a estar señalando a nadie, pero me decía, no, es que esta es la iglesia correcta. Y si sigues en esa iglesia te vas a ir al infierno. Entonces le pregunté, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Entonces me dice, para la gloria y honra del Señor, somos 30 personas. Era un barrio populoso donde vivía y le digo, ¿y cuántas iglesias tienen en la zona? No, somos aquí la única. Y le digo, ponte a pensar, de todo este grupo, de toda esta cantidad de gente que estamos en este barrio, ¿tú me estás hablando que Cristo solo pudo venir por 30 personas? Ahora, no era una iglesia que acababa de nacer, era una iglesia que tenía años, de 1900 al inicio de los 1900. Y le digo, 30 personas nomás. ¿Y tú crees que eres la iglesia única? Es que solo nosotros enseñamos la verdad. Y le digo, ¿y solo tú crees que enseñas la verdad? Exclusivismo. Pero delante del Señor no existe eso. Por eso hay personas, qué tristeza, que creen que Dios es solo para ellos y no para otros. No, es que solo es mío, solo es para mí. ¿Ve? Y este tipo de personas, quiero darle algunas observaciones de este tipo de mentalidades. Los que creen que Dios es solo para ellos, como este tipo de religiones, estas personas no perdonan, les es difícil perdonar. Se molestan cuando otros son bendecidos, entonces andan diciendo, Señor, ¿por qué? Y el doctor Arturo relata mucho acerca de esto. En una ocasión dice que alguien le pidió que orase, él era pastor en ese tiempo, que orase por un vehículo nuevo. Dice, yo tenía una chatarra vieja que se descomponía todo el tiempo y cuando me van a pedir orar, entonces dice yo, Señor, pongo la mano aquí y por fuera mire lo que salía, Padre, gracias. ¡Qué felicidad! ¿Cómo bendices a tus hijos? Dice, por dentro estaba diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo bendicen a este que quién sabe cómo tiene su vida y yo? Este tipo de personas. Y él dice, yo era así. Este tipo de personas se molestan cuando ven la bendición de otros. También maldicen y critican. Están maldiciendo la vida de otras personas. ¿Y sabe qué es lo interesante? Ni evangelizan. Realmente ni se dedican a hablar el verdadero evangelio que es Jesucristo. Y hay un ejemplo de este tipo de personas. Es Jonás, el capítulo 4, versículo 11. Este es Dios mismo hablando con Jonás. Imagínense, él estaba ahí reclamándole al Señor porque estaba molesto porque la ciudad de Nínive no había sido destruida. Y Dios habla con él y él sigue enojado. Dios está hablando conmigo y yo estoy enojado. Imagínense eso. Y vean lo que el Señor le hace una pregunta a él y le dice, ¿no he de preocuparme yo por Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales.
Dios está haciéndole una pregunta a Jonás. Y algunas veces estas personas tienen esa actitud como la de Jonás. Porque están diciendo, Señor, ¿por qué no les cae una plaga a esa gente? ¿Por qué les veo? Cuidado con ese tipo de acciones. Porque Dios es para todos. Por favor, dígalo conmigo. Dios es para todos. ¿Y por qué no ha venido? ¿Y por qué no ha venido el juicio sobre esta tierra? Porque Él es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando voy a tener, por ejemplo, ayer que tuve un tiempo de oración, vean lo primero que hago. Primero, digo, Señor, vengo a presentarme delante de ti en el nombre de Jesús. Pido que mis pecados sean limpiados. Si hay una falta que he cometido, por favor, y claro, confesar la falta. Pero luego le digo esto al Señor, quiero darte gracias por la paciencia que has tenido para conmigo. En una ocasión una persona le dijo a mi suegra, cuando estaba enferma, estaba orando, ¿no? Y le dice, empieza a orar y dice esta persona, yo le escuché decir, Señor, te pedimos que tú hagas justicia con nuestra querida hermana. Y si hay alguien que ha advertido una maldición, haznos justicia y haznoslo saber, muéstranos el castigo que le vas a dar a esa persona. Imagínense, todos así orando y de repente yo escucho eso y digo, ¿qué pasó aquí? Y que esta persona, ¿qué tiene en el corazón? Cuidado con eso, porque Dios es misericordioso, es paciente, es clemente. Él es amor, Él no tiene amor. Él es amor y es para todos. Entonces, si usted vino acá y está pensando que esto no es Dios es bueno, es padre para fulano, para esta persona, no, también es para usted y es para cada persona que se acerca a Él. Por eso su palabra nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. No a un grupo reducido, sino al mundo. También nos dice, nos enseña que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Sabe qué significa potestad? Poder, autoridad, de ser llamados hijos, hijas de Dios. Por eso ahora quiero llevarle una vez más a la conversación de Jesús con María Magdalena. Y le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No se vaya de este lugar sin tener claridad de que Dios es Padre para usted, que este Dios es un Dios cercano y que es personal y por último, que es para todos sin excepción alguna. Si usted vino el día de hoy y está diciendo, ¿cómo hago para conocer a ese Padre, a ese Dios personal? Hoy va a tener la oportunidad. ¿Y sabe cómo va a ser esa oportunidad? Cuando usted le abra la puerta del corazón a Jesucristo. Hay una oración que nosotros hacemos. Y un día alguien me dijo, ¿y dónde está esa oración en la Biblia? Entonces le llevé a Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Sabe lo que nos dice esta porción? Nos dice que hay dos elementos para que podamos recibir la salvación. Nos dice que es creer en el corazón para ser justificados, pero también es confesarlo para ser salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y también si confiesas que Él es el Señor. El día de hoy usted puede hacer lo mismo. Decirle al Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo creo en ti, pero también lo confieso para alcanzar salvación.